Bien, vamos a continuar con la segunda parte. Ya hemos armado nuestro polígono de Willis. Ahora vamos a ir a detallar cada una de sus arterias que hemos visto en este polígono de Willis. Bien, vamos a empezar primeramente con la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, que la habíamos visto hace un instante, pues es aquella que vamos a ir localizando en territorios. No solo la cerebral anterior, sino que vamos a ir viendo todas estas arterias como ser. Aquí tenemos la arteria cerebral anterior, que es pintada de color verde. Ese es su territorio. Aquí tenemos la arteria cerebral media, que es la parte lateral, su territorio. Acá tenemos el territorio posterior, que está formado por la arteria cerebral posterior. Tenemos la arteria coroidea anterior, ahí está su territorio, ¿no? Coroidea anterior, un pequeño porcentaje, y acá otro, ¿no? Para el plexo coroideo. Y vemos la arteria coroidea posterior, ¿no? También para el plexo coroideo. Y finalmente su comunicante posterior. Así que estos son los territorios por donde van a circular las arterias y eso es lo que va a irrigar, esos territorios. Pero para conocerlo mejor, pues vamos a ir hablando acerca de sus ramas colaterales. Muy bien, entonces empecemos por esta arteria, la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior, pues tiene una rama colateral que es muy importante. Se llama la arteria pericallosa. Toda esta arteria es llamada arteria pericallosa. Esta arteria pericallosa pues va a presentar algunas ramas, como ser, por ejemplo, ahí tenemos a la arteria frontal inferior. Frontal inferior, ¿por qué va a ir a la parte inferior del lóbulo frontal? La arteria frontal media, medial, que va a ir hacia la cara medial del lóbulo frontal. Y finalmente tenemos de esta arteria pericallosa una rama que se llama arteria callosa marginal. Se llama arteria callosa marginal porque esta va a estar por encima del cuerpo calloso. Y la arteria callosa marginal se divide en arteria frontal interna media y en una arteria llamada frontal interna posterior. Esas son sus dos ramas de esta arteria llamada callosa marginal. Y finalmente, la arteria pericallosa, pues sigue su trayecto. Esta pericallosa es la que va a seguir todo el recorrido del cuerpo calloso. Al seguir todo el trayecto del cuerpo calloso, por eso recibe el nombre de arteria pericallosa. Y esta arteria pericallosa va a originar una rama que es la arteria parietal interna. Esta arteria parietal interna es la que se va a dividir en una arteria llamada paracentral para el lóbulo paracentral. Se divide en una arteria precuneana para el lobulillo cuadrilátero y en una arteria parieto-occipital para que llegue a la corteza del lóbulo parietal y lóbulo occipital. Entonces son tres ramas que salen de la arteria parietal interna, ¿no? Paracentral, la precuneana y la parieto-occipital. Y por último, esta arteria pericallosa pues va a llegar a terminar a la altura del esplenio del cuerpo calloso. Ahí termina en una arteria que se llama arteria terminal o del esplenio. La arteria terminal o del esplenio es su rama terminal de toda esta arteria cerebral anterior. Muy bien, ya hemos conocido una arteria que es la arteria cerebral anterior. Ahora vamos a hablar acerca de otra arteria, que es la arteria cerebral media o arteria cerebral media o silviana. La arteria cerebral media es aquella que va a presentar dos ramas. Ramas corticales porque van a llegar a la corteza, como en este caso. Estas son las ramas corticales que van a llegar a la corteza. Y ramas centrales, pues, que van a estar en la parte interna, como por ejemplo en este caso. Estas son ramas internas que van a estar en la parte media, ¿no? En la parte media.
del cerebro, claro que está en la parte lateral, pero van a dirigirse hacia la parte central, por eso son llamadas ramas centrales. Muy bien, entonces empecemos a detallar. Las ramas corticales que llegan a la corteza, estas pueden ser ascendentes y descendentes. ¿Cuáles son las arterias ascendentes? A ver, veamos. Entre las arterias ascendentes tenemos miren, acá se ve la arteria cerebral media o silviana. Esta arteria cerebral medio silviana se localiza dentro de la cisura lateral o de Silvio. Al localizarse por dentro, sigue casi todo el trayecto de la cisura lateral o de Silvio. Sus ramas ascendentes son la arteria orbitofrontal, la arteria precentral, porque está delante de la cisura central o de Rolando, por eso se llama arteria precentral, la arteria central, que está en la cisura central o de Rolando, la arteria postcentral, que está detrás de la cisura central. Y luego tenemos a la arteria parietal posterior, ¿no? Que también se dirige al lóbulo posterior. Todas estas son ramas ascendentes. Y además tenemos una arteria más que es la arteria insular. Y la arteria insular es la que se dirige hacia el lóbulo de la ínsula. ¿Dónde está el lóbulo de la ínsula? En el fondo del lóbulo temporal. Si separamos al lóbulo temporal, ahí encontramos al lóbulo de la ínsula. Entonces está irrigada por la arteria insular, que es ascendente. Y finalmente tenemos, pues aparte de las ascendentes, tenemos a las descendentes. ¿Cuáles son las arterias descendentes? 3 temporales. Entonces tenemos ahí descendentes, arteria temporal anterior, la arteria temporal media y la arteria temporal posterior. Esas son las 3 arterias descendentes. Y finalmente toda la arteria cerebral media o silviana es aquella que va a terminar en la arteria del pliegue curvo. La arteria del pliegue curvo es su rama terminal. Es su rama terminal de toda la arteria cerebral media o silviana. Y ahí tenemos una ramita más que es la arteria angular, que es como una rama accesoria, ¿sí? Que también va a descender. Pero su rama terminal es la arteria del pliegue curvo. Esas serían todas las ramas corticales que tiene la arteria cerebral media o silviana. Estas ramas corticales son ascendentes y descendentes. Y aquí hay un dato importante. ¿Qué van a irrigar estas ramas ascendentes y descendentes? Bueno, lo que van a irrigar son el lóbulo de la ínsula, la cápsula extrema, el claustro, la cápsula externa, las radiaciones ópticas de Gratiolet, la mitad lateral de la porción orbitaria y el lóbulo central. Todo esto está irrigada por las ramas corticales. ¿No? Por estas, ¿no? Por estas ramas corticales. Bueno, y finalmente tenemos a las ramas centrales. Las ramas centrales son estriadas mediales y estriadas laterales. ¿Qué es lo que van a irrigar estas ramas centrales? Irrigan el cuerpo del núcleo caudado, irrigan el putamen, el núcleo lateral del globo pálido, la porción superior de los brazos anterior y posterior de la cápsula interna y la rodilla de la cápsula interna. Entonces, estas ramas centrales pues van a irrigar pues todo este territorio, ¿no? Donde es el globo pálido, el putamen, cápsula externa, cápsula extrema, el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna, ¿no? Todo ese territorio pues va a estar principalmente irrigado por sus ramas centrales de la arteria cerebral media o silviana. Bien, eso es lo que podemos hablar de esta arteria cerebral media. Pasamos a la siguiente arteria, arteria cerebral posterior. A ver, hasta aquí voy a dar 2 puntos de referencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la primera arteria cerebral anterior? La arteria cerebral anterior va a estar en la cara medial del hemisferio cerebral. Y la arteria cerebral medio silviana, ¿en qué cara se encuentra del hemisferio?
en la cara superolateral. En la cara superolateral se ve a la arteria cerebral media o silviana. Ahora, la arteria cerebral posterior, ¿en qué cara se ve? La cerebral posterior se ve en la cara medial y en la cara inferior del hemisferio cerebral. Por lo tanto, va a presentar ramas corticales. Estas ramas corticales se dice que son menores que las otras dos que habíamos visto en la cara superolateral, ascendentes y descendentes. Estas ramas corticales irrigan las 2/3 partes posteriores. 2/3 partes posteriores. De la circunvolución 1, 2, 3 de los lóbulos occipitales. Entonces va a irrigar la circunvolución 1, 2, 3 de la región occipital. También irriga la cara inferior. La cara inferior, es decir, las circunvoluciones temporal occipital medial y circunvolución temporal occipital lateral. Medial y lateral. También va a nutrir la cara medial de este hemisferio, sobre todo la corteza occipital. También esta arteria cerebral posterior, aparte de irrigar el lóbulo occipital, también va a irrigar la parte del lóbulo temporal. Por lo tanto, una de sus prioridades de la arteria cerebral posterior es llevar más oxígeno a la parte visual, donde está el lóbulo occipital, ¿no? Al área 17, 18 y 19 de Brodmann para la visión. Por lo tanto, ¿cuáles son sus ramas colaterales? Las ramas colaterales de las ramas corticales de la cerebral posterior son arteria temporal anterior, arteria temporal posterior y la arteria parietal occipital. Y su rama terminal es la arteria calcarina. La arteria calcarina es llamada rama terminal de toda la arteria cerebral posterior. Ahora dirán, estas arterias temporales que hemos hablado acá solo están en la cara superolateral, pero estas otras arterias temporales están en la cara medial inferior del cerebro, ¿no? O sea que son otras arterias temporales y no son las mismas, ¿no? Por si acaso. Y finalmente, la arteria cerebral posterior es aquella que va a irrigar también sus ramas centrales, hacia adentro, ¿no? En este caso, pues, ahí tenemos la arteria cerebral posterior, que es esta de acá. Pues sus ramas centrales se van a encargar de irrigar, por ejemplo, van a irrigar a través de 3 arterias. Las arterias interpedunculares, que van a irrigar el hipotálamo posterior, núcleos medial y lateral del tálamo, pedúnculo cerebral, núcleo rojo, sustancia negra y el subtálamo. Las arterias cuadrigeminales y coroideas posteriores son las que van a irrigar el tubérculo colicular, el cuerpo geniculado lateral, la zona pulvinar del tálamo, el plexo coroideo del tercer ventrículo. Y las terceras fibras o terceras arterias, las tálamo-geniculadas. Estas tálamo-geniculadas que se encargan de irrigar el cuerpo geniculado medial y el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esas serían las 3 arterias principales de las ramas centrales de la arteria cerebral posterior. Bueno, hasta aquí hemos hablado de estas 3 arterias fundamentales, ¿no? Ahí podemos ver también en conjunto toda la cara medial del hemisferio cerebral. Encontramos a la arteria cerebral anterior y acá la arteria cerebral posterior, ¿no? Que estas son las arterias que acabamos de ver. Bien, entonces ahí tenemos territorios para poderlos encontrar, ¿no? Arterias cerebrales. Bueno, ahora sí, empecemos a hablar de otras ramas. Tenemos a la arteria coroidea anterior. A ver, ¿quién recuerda? La arteria coroidea anterior, esta se dirige hacia atrás y, ojo, la coroidea anterior es una rama terminal de la arteria carótida interna, ¿no? Que forma también parte del polígono de Willis. Esta arteria coroidea anterior pues se dirige hacia atrás, pasando por el tracto óptico y llega hasta la hendidura cerebral de Bichat. ¿Qué va a irrigar la arteria coroidea anterior? Plexos coroideos, ventrículos laterales, prolongación temporal, es decir,
el uncus de la quinta circunvolución temporal, va a irrigar el hipocampo, el núcleo amigdalino, la cola del núcleo caudado, la cápsula interna, el globo pálido y los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Eso irriga la arteria coroidea anterior. Seguimos. Las arterias coroideas posteriores. A ver, estas arterias coroideas posteriores, ¿qué es lo que van a irrigar? Bueno, estas son 2 o 3 pares que se van a originar. Las arterias coroideas posteriores se originan de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Se originan de la arteria cerebral posterior. Estas se encargan de irrigar los plexos coroideos del tercer ventrículo y también van a irrigar el sector pulvinar del tálamo, es decir, el grupo nuclear posterior del tálamo. Estas son arterias coroideas posteriores. Pasamos a la siguiente, la arteria comunicante posterior. Bueno, esta es otra. La arteria comunicante posterior es una rama terminal de la arteria carótida común, de la arteria carótida interna, ¿no? Esta arteria comunicante posterior es la que se van a anastomosar con las cerebrales posteriores. Entonces, esta arteria comunicante posterior es rama terminal de la arteria carótida interna. Por lo tanto, esta se va a unir al sistema vértebro-basilar, a las arterias cerebrales posteriores. ¿Qué irriga la arteria comunicante posterior? Va a irrigar el infundíbulo del hipotálamo y la porción antero-inferior del tálamo. Luego tenemos a la arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior es aquella que se origina, es una arteria corta, que se origina de una arteria cerebral anterior a la otra arteria cerebral anterior. Esta irriga los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares. Núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Esa es su función, irrigar esos dos núcleos principales. Bueno, pasamos a la irrigación del tronco cerebral. Hasta aquí, señores, hemos acabado con la irrigación del cerebro. Ahora nos toca hablar del cerebro, vamos bajando al tronco cerebral, que está formado por el mesencéfalo, por el puente y la médula oblongada. Generalmente el tronco encefálico o tronco cerebral va a estar irrigado por el sistema vértebro-basilar. Entonces, vamos por el mesencéfalo. El mesencéfalo principalmente va a estar irrigado por arterias. Por ejemplo, por las arterias principales que lo irrigan, provienen de la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea posterior y la arteria cerebelosa. Las ramas de estas arterias se van a diferenciar en paramedianas y circunferenciales. Pero para ser más exactos, ¿cuáles son las arterias que irrigan al mesencéfalo? 1. Tenemos las ramas paramedianas que están a cada lado de la línea media. 2. Tenemos las arterias circunferenciales cortas. Y 3. Tenemos a las arterias circunferenciales largas. O sea que tiene 3 ramas: paramedianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Así se irriga el mesencéfalo. Pasamos al puente. Aquí tenemos el puente y el puente es también uno de los segmentos muy importantes, porque el puente, por su cara externa, va a estar irrigada por la arteria del tronco basilar. Acuérdense que el tronco basilar, voy a retroceder un poquito. Aquí tenemos, la arteria del tronco basilar es la que va a irrigar sobre todo la cara anterior del puente, por unas arterias que se llaman arterias pontinas. Estas son las arterias pontinas, que son ramas colaterales de la arteria del tronco basilar. Entonces el tronco basilar, si recuerdan, ¿qué ramas colaterales tiene? La arteria cerebelosa superior, arterias pontinas y la arteria cerebelosa media. Así que las arterias pontinas son las que van a irrigar por su cara externa del puente. Pero por su cara interna,
¿Cómo va a estar irrigado el puente? Bueno, el puente por su cara interna va a estar irrigado por ramas paramedianas, por ramas circunferenciales cortas, por la arteria cerebelosa media, por la arteria cerebelosa superior y por las ramas circunferenciales largas. Esas son las 5 ramas colaterales que irrigan al puente por su cara interna, ¿no? Por su cara externa son a través de las ramas pontinas, ¿no? Principalmente. La médula oblongada. La médula oblongada está irrigada, pues, ¿cómo nos damos cuenta que es médula oblongada? Por las pirámides vulvares y por el cuarto ventrículo que está en la parte de atrás. Así que la médula oblongada principalmente va a estar irrigada por la arteria espinal anterior, espinal posterior y la arteria cerebelosa inferior. Entonces, aquí vemos la arteria espinal anterior, que es la que va a irrigar este territorio, la arteria vertebral, las arterias cerebelosas posterior inferior o arteria cerebelosa inferior y la arteria espinal posterior, ¿no? Esas serían las arterias que se encargan de irrigar a la médula oblongada. Y pasamos a otro segmento, ¿ya? Ya que hemos hablado hasta aquí del tronco encefálico, hemos hablado de mesencéfalo, hemos hablado del puente y hemos hablado de la médula oblongada. Las tres son irrigadas derivadas del sistema vértebro-basilar. Ahora, ya que conocemos hasta aquí, pues nos toca hablar qué es lo que está detrás del tronco encefálico, el cerebelo. El cerebelo está irrigada principalmente por 3 arterias. ¿Cuáles son las 3 arterias? Las 3 arterias vienen del sistema vértebro-basilar, vienen de la arteria vertebral y vienen del tronco basilar. O sea que el sistema vértebro-basilar es el que va a irrigar al cerebelo. Por ejemplo, acá tenemos a la arteria, miren acá, del tronco basilar va a dar una rama que es la arteria cerebelosa superior. Se llama cerebelosa superior o anterosuperior, porque irriga la cara superior del cerebelo. Luego tenemos la arteria cerebelosa media o anteroinferior. La cerebelosa media también se origina del tronco basilar y la cerebelosa media pues va a llegar a la parte del cerebelo, a la parte media y a la cara inferior. Y finalmente tenemos a la arteria cerebelosa inferior o llamada póstero-inferior. La tercera arteria, cerebelosa inferior o póstero-inferior, se va a originar de la arteria vertebral. O sea que la arteria vertebral va a originar a la arteria cerebelosa inferior o posterior-inferior, que se encarga de irrigar la parte inferior y la parte posterior del cerebelo. Y así en resumen podemos decir que el cerebelo tiene estas 3 arterias principales. Arteria cerebelosa superior, cerebelosa media, que provienen del tronco basilar, y la cerebelosa inferior, que proviene de la arteria vertebral. Ahora, la arteria cerebelosa superior, esta cerebelosa superior, ¿qué es lo que va a irrigar? Bueno, esta arteria cerebelosa superior irriga la cara superior del cerebelo, las válvulas de Bussens, los pedúnculos cerebelosos superior y medio de la sustancia blanca, los núcleos centrales del cerebelo, el núcleo dentado y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Eso es lo que irriga la arteria cerebelosa superior. La arteria cerebelosa media. Esta arteria cerebelosa media es aquella que irriga el flóculo, el tuber cinereum, la pirámide, la parte de la cara inferior de los hemisferios cerebelosos y la arteria cerebelosa media se considera que es una arteria inconstante en el 2 al 4% de las personas. Significa que un 2 o un 4% de las personas no cuentan con esta arteria cerebelosa media. Muy bien.
Pasamos a la última, ¿no? La arteria cerebelosa inferior o posteroinferior. Este es el que va a encargarse de irrigar, se encarga de irrigar al nódulo, a la úvula, a la amígdala, a la pirámide, al lobulillo semilunar inferior y superior, a los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Todo esto es lo que va a encargarse de irrigar esta arteria cerebelosa inferior o posteroinferior, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos sus orígenes, ahí están con letritas mayúsculas, sus orígenes, cerebelosa superior y cerebelosa media del tronco basilar y la cerebelosa inferior de la arteria vertebral. Muy bien, así es como se irriga al cerebelo. Bueno, este territorio ya lo acabamos de ver, que son las ramas centrales, ¿no? Ramas centrales que van a encargarse de irrigar de las arterias cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, coroidea anterior, coroidea posterior y la comunicante posterior, ¿no? Territorios. Bueno, ahora pasamos a hablar acerca de lo que es la irrigación de la médula espinal. Hemos ido bajando, como han podido ver, irrigación del cerebro, irrigación del tronco encefálico, irrigación del cerebelo, y lo último que nos queda es la médula espinal. Entonces, ¿cómo está irrigada la médula espinal? Bueno, la médula espinal primeramente está irrigada. Esta médula espinal va a estar irrigada gracias a 3 territorios. Es decir que en todo el trayecto de la médula espinal existen 3 territorios. ¿Cuáles son estos? Territorio superior o cervical. Bueno, ahí tenemos el territorio superior o cervical. Este territorio superior o cervical se extiende desde la C1 hasta llegar a la T2. Territorio cervical o superior. Luego tenemos el territorio medio o llamado torácico. Este territorio medio torácico se extiende desde la T3 hasta llegar a la T8. Y finalmente tenemos al territorio inferior o lumbosacro, que se extiende desde la T9 hasta la L2. Entonces tenemos 3 territorios que se encargan de irrigar a la médula espinal: cervical, torácico y lumbosacro. Así que esos son nuestros 3 territorios. Pero aquí debemos saber lo más esencial. La médula espinal, de arriba hacia abajo, está irrigada principalmente por estas 3 arterias. Las arterias espinal anterior, la arteria espinal posterior y las arterias radiculares. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra médula. Hemos hecho un cortecito para ver, pues aquí la sustancia gris, que tiene la forma de una mariposa, sustancia gris, y tenemos la sustancia blanca. Ahora, ahí encontramos en la médula espinal, si recuerdan ustedes, el surco medio anterior y el surco medio posterior. El surco medio anterior es una fisura, es más profunda, se llama fisura media anterior, por donde pasa la pía madre y se localiza la arteria espinal anterior. ¿Sí? Espinal anterior. Que hay una sola arteria espinal anterior. Y tenemos en la parte posterolateral, donde están los surcos posterolaterales, ahí encontramos a las arterias espinales posteriores. Entonces existen 2 arterias espinales posteriores y una arteria espinal anterior. Ahora, estas 3 arterias espinales, una anterior y 2 posteriores, se van a unir en forma de un cinturón, gracias a una arteria que se llama arteria perimedular. La arteria perimedular es la que conecta la arteria espinal posterior con la espinal posterior. Luego la espinal posterior con la espinal anterior y la espinal anterior con la espinal posterior. O sea que forman como un verdadero cinturón y conectan las 3 arterias espinales gracias a esta arteria llamada perimedular.
Y aquí hay un dato importante. La arteria espinal anterior es aquella que va a dar ramas para irrigar la sustancia gris. Y de igual forma, las arterias espinales posteriores también van a irrigar la sustancia gris. Pero estas arterias perimedulares van a dar ramas para poder irrigar la sustancia blanca de la médula espinal, ¿no? Irrigan la sustancia blanca en la médula espinal, provenientes de las arterias perimedulares. Y bueno, ¿de dónde llega toda esta sangre arterial? ¿De dónde llega la sangre a la arteria espinal anterior y a las arterias espinales posteriores? Y aquí está la respuesta. Toda esa sangre arterial va a llegar a través de una arteria que se llama arteria radicular. La arteria radicular va a traer sangre de grandes vasos y esta arteria radicular es la que llega a la arteria espinal anterior. También va a llegar a la espinal posterior. Entonces, ahora si se fijan, estos tres territorios que habíamos hablado, por ejemplo, aquí tenemos las arterias, el territorio superior. Esta arteria del territorio superior que vemos acá, pues es la cual van a provenir, aquí lo vamos a detallar un poquito más, ahí lo tenemos. Estas arterias que provienen de estos territorios, por ejemplo, el territorio cervical. Este territorio superior o cervical, ¿de dónde provienen su sangre arterial? Su sangre arterial, si se fijan en la imagen, pues va a provenir de las arterias carótidas. Las arterias carótidas son las que van a dar ramas como las arterias radiculares. Y estas arterias radiculares son las que van a ingresar a los engrosamientos que tiene la médula espinal. Y cuando llegan las arterias radiculares a la médula espinal, pues van a llegar de esta forma, para suministrar a la arteria espinal anterior y posteriores y de esa forma irrigar a la médula espinal. Entonces el territorio cervical proviene de las arterias radiculares que se originan en las arterias carótidas. Territorio cervical. Territorio torácico. El territorio torácico ya sabemos que se extiende desde la T3 hasta la T8, ¿no? De T3 a T8. Estos, sobre todo las arterias radiculares torácicas o dorsales, provienen de una arteria, que es la arteria aorta. Pero, no obstante, si recuerdan, la arteria aorta torácica va a originar a una arteria, que son las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores van a originar a la arteria radicular. Y esta arteria radicular es la que va a llegar a la médula espinal, ¿no? De igual forma. Entonces, ese es el territorio torácico, a través de las arterias intercostales posteriores que se originan en la aorta torácica. Y finalmente tenemos al último territorio, que es el territorio lumbosacro. Este territorio lumbosacro es aquel que se extiende desde la T9 a la L2. Este territorio pues proviene de la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal es la que va a originar a unas arterias que se llaman arterias lumbares. Las arterias lumbares son las que van a originar a la arteria radicular. Y esta arteria radicular es la que va a llegar al engrosamiento inferior que tiene la médula espinal. ¿Sí? Al engrosamiento inferior por donde se forma el plexo lumbosacro. Entonces, repito, aorta abdominal, arterias lumbares y de ahí se originan las arterias radiculares que llegan al engrosamiento lumbosacro. Van a llegar a la médula al engrosamiento lumbosacro. Y ese sería el territorio lumbosacro. Y pues finalmente, pues va a descender las últimas ramitas, las arterias radiculares, para poder llegar también a la médula sacra y coxigia. Es decir, que van a terminar en el cono medular.
terminan en el cono medular, que si recuerdan está entre la L1 y la L2, ¿no? Ahí es donde termina la médula espinal, ya que de eso se continúa el filium terminale, que va a llegar hasta la parte del coxis. Entonces, estas arterias radiculares llegan y terminan en el cono medular. Y así es como va a estar irrigada toda la médula espinal. Muy bien. Entonces, así es como se irriga nuestra médula espinal gracias a estos tres territorios importantes. Y bueno, con eso hemos concluido nuestro tema, que es irrigación arterial, ¿no? Como se han dado cuenta, es un tema que no es corto ni muy largo, pero es un tema que es muy importante, que hemos ido avanzando, que realmente nos va a servir de mucho poder recrear el polígono de Willis, ¿no? Así que es muy importante tomar nota siempre de las arterias principales, que eso nos va a ayudar de mucho, ¿no? Sus orígenes, dónde se originan las arterias, que son cosas importantes, cuáles son sus terminales de estas arterias, ¿no? Cómo se forma el polígono de Willis, y etcétera. Entonces, tomar nota que es algo muy importante y fundamental, la irrigación arterial. Bueno, hasta aquí hemos concluido con el tema. La siguiente clase, seguimos en el tema 18. Seguimos, hemos acabado solo irrigación arterial. La siguiente clase, pues vamos a hacer irrigación venosa, las venas del cerebro. Y luego recién pasamos al tema número 19, que va a ser meninges. Y el tema 20, que es sistema nervioso autónomo. Entonces, hasta aquí, señores, hasta irrigación, les voy a tomar el examen el día lunes, ¿ya? Hasta irrigación, ¿ya? El día lunes les voy a tomar su evaluación. Atentos a la lista, atentos, atentos. Bien, a ver, vamos a activarles. Adelaida Delgado. Presente. Adriana Restrepo. Alcócer García. Presente. Bustamante, Adriana Sola Bustamante. Presente. Muy bien. Ángel. Presente, doctor. Ángela Pereira. Ángela Quiroga. Presente. Araceli Rocha. Axel Vasconcelos. Bautista Brian. Presente, doctor. Dylan Céspedes. Presente, doctor. Donaire Rodríguez. Fisher Bolaños. Anaí Flores. Hensel. Presente. Presente, doctor. Jan Jeffer. Jonathan Chipana. José Rodrigo Zurita. Morocco. Presente, González. Zurita, doctor. González Lisset. Presente, doctor. Ollisco López. Luisa Torres. Presente, doctor. Luz Torres. Doctor, presente. Madeline Colque. María Cameli. Presente, Marcelo Herbas. Presente, doctor. Miguel Capquequi. Presente, doctor. Miranda Cayo. Nayeli Rodríguez. Pérez, Rico, Rengifo, Sánchez, Belén, Presente, doctor. Wilfredo. Muy bien. Wilfredo Ayala. Ayala, presente, doctor. Muy bien. Morocco, presente, doctor. Ok. Muy bien. Esos son todos los que están presentes en la clase. Así que el resto falta.
Muy bien, nos vemos chicos hasta el día lunes. Nos vemos hasta el lunes.